Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15, para luego entrar en San Mateo capítulo 14. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan 5, capítulo 5, versículos 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Así dice la palabra de Dios. Pero note que primeramente habla de confianza. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué va a suceder? Nos oye. Él te oye. Él te escucha. Él tiene sus oídos atentos a tu clamor y a tus oraciones. Cada momento de tu vida hay alguien que te está escuchando. Hay alguien que tiene sus oídos abiertos y prestos a tus oraciones. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Cuando Dios trata con Jeremías, le dice: Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Y luego le dice: y te enseñaré cosas grandes que aún no conoces. Cosas grandes que no conocemos. ¿Sabe que para que esas cosas grandes que no conocemos, primeramente tenemos que clamar a Dios? Tenemos que pedirle, pero dice con confianza, con confianza. Entrar en su trono, entrar a Dios con total confianza, sabiendo que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahora sí, yo le invito a abrir sus Biblias en San Mateo capítulo 14, versículos 22 al 33. Dice: Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto, despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento le era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Entonces dieron voces de miedo. Versículo 27. Pero enseguida, ¿cómo fue? Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas
para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Versículo 31. Y al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y ellos subieron en la barca y se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Es palabra de Dios. La pregunta es: ¿qué tipo de tormenta enfrentamos los seres humanos? ¿O por qué perdemos muchas veces la vista a Dios durante las tormentas? No sé si le ha pasado en los peores momentos de su vida o en los momentos de mayores dificultades o en los momentos de tormenta. ¿Ha puesto a Dios primeramente sobre todas las cosas? ¿O le ha pasado que ha perdido el enfoque a las cosas de Dios? Ahora, ¿por qué permite Dios que pasemos por tormentas? ¿O qué beneficios tenemos después de la tempestad? El objetivo es aprender cómo enfrentar la tormenta de la vida y extender la importancia de mantener nuestro enfoque en Jesús. Pero ¿sabe qué? De acuerdo a la ilustración bíblica, vemos que se ha aproximado una gran tormenta donde el Señor se había apartado primeramente para estar solo y orar y estar en comunión para con su Padre y tener una relación tan íntima que hay una unidad entre el corazón y el corazón del Padre. No permitía que nada ni nadie esté empañando o esté soltando esa relación, sino que siempre había una relación acorde de corazón a corazón. Es decir que, en otras palabras, estaban entrelazados el corazón del Padre y el corazón del Hijo, unos con otros, y eran uno con el otro. Jesús era uno con el Padre y el Padre uno con Jesús. Y los discípulos, de acuerdo a San Mateo, dice que comienzan a bogar mar adentro, pero en el momento que ya estaban mar adentro, las olas eran tremendas y era terrible lo que estaban pasando. Dice, una gran tormenta comenzó a ser azotado y eso fue pasada la medianoche y lo agarra la madrugada en el medio del mar. Y allí la tormenta azotando de un lado hacia el otro. Y ellos, sintiendo ya gran temor, dice que alguien se comenzaba a aproximar. Dice, en la cuarta vigilia, está hablando cerca de un horario de las 3 de la madrugada. Imagínese usted, en medio del mar, o aquellos que conocen el río, ¿cómo es a las 3 de la madrugada con una fuerte tormenta donde los cielos no logran verse ni la luz de la luna ni las estrellas, donde no hay nada que alumbre, donde no hay nada que pueda poner una gota de luz en medio de esa oscuridad? No sé si usted logra centrarse en esa ilustración. Así estaban los discípulos. Estaban mar adentro, la cuarta vigilia de la noche, una aproximación de 3 de la madrugada, donde no tenían ni la luz de la luna, ni las estrellas,
una gran tormenta, toda oscuridad. Lo único que podían sentir eran las fuertes olas que iban sacudiendo la barca y que la estaban inundando y que hacía que pueda llegar a correr peligro la barca y sus vidas. Pero en el momento más difícil de la tormenta, dice que el Señor comienza a emprender un camino. Dice, ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento encima le era contrario. Yo no sé si usted, acá muchos que han pedaleado, conocen la bicicleta. No me deje solo. A ver, levante las manos, ¿cuántos conocen la bicicleta? Y si usted se sube a una bicicleta y empieza a pedalear, cuando el viento le es a favor, una barbaridad, se siente todo un ciclista. El gran ciclista de las Olimpiadas se siente. Es una flecha veloz. Pero si usted agarra una bicicleta y encima si es media pesada, ni hablar si tiene una subida. Le hablo porque a mí me pasó y parecía que el corazón ya me iba a salir por la boca. Y sabe que usted comienza a hacer fuerza y comienza a pedalear y parece que los músculos de las piernas ya no le dan más. Bueno, pero ahora hágase la idea si tiene un viento en contra. Le va a costar más que el doble, ¿sí o no? Y va a hacer mucha más fuerza y se va a cansar y sus fuerzas ya se van a agotar y capaz que en un momento tenga las ganas de bajarse y llevar la bicicleta de un lado. ¿Sabe que así estaban los discípulos, pero trasladados en el medio del mar? Con un viento contrario, navegando, y las olas que venían sobre ellos. Por eso le estaba ilustrando la historia de estos chicos, cuando las olas comenzaban a tragarlo. Y una vez que ya no hacen pie, empiezan a meterse y si son buenos nadadores pueden llegar a flotar sobre ellos. Pero una vez que los traga, se lo va llevando, porque las olas son muy fuertes y van quitando las fuerzas y va agotando las energías. Y ya el ánimo no es el mismo de cuando levantaban los brazos pidiendo auxilio o pidiendo ayuda. Ya el ánimo se va apocando, se va achicando y va quitando las energías y va perdiendo las fuerzas para querer nadar hacia un lugar seguro o hacia la playa, hacia un lugar donde pueda salir de la zona de peligro. Y ahí comienzan los problemas. Y ahí ya estaban los discípulos también, en un gran problema, metidos en una gran tormenta. Pero en esta noche vamos a ver dos armas que el enemigo utiliza para perder el enfoque, para perder la visión, para que nuestros ojos espirituales quiten el enfoque de Cristo Jesús. Cuando hay problemas, cuando hay dificultades, cuando ya parece que la familia se va desuniendo, se va desgranando, se va deteriorando, cuando parece que la familia ya no tiene el equilibrio que tenía cuando usted decía, qué hermoso, qué lindo,
Hay cosas que se fueron desuniendo, desenlazando, y ya no tiene la misma confianza o la misma relación con tu hijo, con tu esposo, con tu esposa o con tus seres queridos. Hay cosas que se van deteriorando porque una gran tormenta está siendo azotada en un hogar, con diferentes tipos de problemas. Hay un gran dicho que dice, cada hogar es un mundo diferente. Pero déjeme decirle en esta noche que cada hogar puede ser lleno de la plenitud de la gloria de Dios. Déjeme decirte en esta noche que tu casa y tu hogar, que tu familia, que tu relación puede ser inundada, pero por la gloria de Dios, siendo azotada con bendiciones abundantes de un lado y al otro. Déjeme decirle en esta noche que la vida de tus hijos pueden ser azotadas, pero por la salvación de Jesucristo, que ha derramado su sangre por amor a los tuyos. Por la sangre de Jesucristo, que fue derramada por amor a tus hijos. Déjeme decirle que así como fueron grande la tormenta en esa noche, o para esos chicos, hay alguien que está presto para ayudarte, para ir a tu rescate, para ir al rescate de tus hijos, para ir al rescate de tu familia, para ir al rescate de tu matrimonio, para ir al rescate con tus seres queridos, para la nueva unión matrimonial, para la familia. Hay alguien que quiere rescatar y quiere ir con salvación para ser rescatado de toda desunión y desequilibrio familiar o emocional. Hay alguien que derramó sangre para rescatarte. Hay alguien que derramó sangre para rescatar a tus hijos, para que ninguno se pierda y para que todo aquel que cree en el sacrificio hecho por Jesucristo no se pierda. ¿Cuántos en esta noche hay aquí que creen que la sangre de Cristo tiene poder? ¿Cuántos en esta noche hay aquí que la sangre de Cristo tiene poder para rescatar tu casa? ¿Cuántos en esta noche creen que la sangre de Cristo tiene poder para rescatar a tus hijos? ¿Cuántos en esta noche creen que la sangre de Cristo tiene poder para rescatar la familia, para que ninguno se pierda? Las dos armas que utiliza el enemigo. Primero, distracción. Distracción. Segundo, la segunda arma que usa es el temor. Que es distracción y temor. Distracción y temor. No permitas que las tormentas te derroten y aprovecha la experiencia para tu madurez. Yo sé que muchas veces las experiencias de la vida te hacen más duro, pero en esta noche yo te digo, las experiencias de la vida te dan madurez. Que no seas duro, sino que seas maduro. Tenemos que aprender a madurar. Cuando el diablo comienza a utilizar esas dos armas, que es la distracción y el temor, perdés el enfoque. Perdés el enfoque. Es lo que le sucedía a los discípulos en esa noche. Ya estaban atemorizados. Ya estaban
distraídos totalmente, porque llegaron, note la confusión que tenían, que cuando Jesucristo se estaba aproximando en esa oscuridad, en el medio del mar, cuando venía hacia la barca, no decían: ahí viene Jesús a rescatarnos, ahí viene el Maestro, o ahí viene el Rabí, o ahí viene el Hijo de Dios a salvarnos. Lo primero que hicieron, o lo primero que dijeron, sus palabras fueron: ¡un fantasma! Note la confusión que tenían. Es decir, lo primero que hace el diablo, lo primero que hace el enemigo, lo primero que hacen en las circunstancias más difíciles es distraerte, es confundirte. Y así estaban, confundidos. En lugar de ver la salvación del Señor, estaban tan confundidos, con tanta distracción, que pensaban que eran un fantasma. Y luego les siembra el temor. El temor. Pero cuando se aproxima el Señor, dice que enseguida les habló. Y lo más hermoso que vemos en este versículo, que es el versículo 27, dice Mateo: pero enseguida le habló Jesús. ¿Qué hizo? Enseguida. ¿Sabe qué? El acto que está manifestando el versículo es una acción pura de cómo actúa Jesucristo, de cómo actúa Dios a tu favor cuando estás en medio de la tormenta, cuando estás en medio de las dificultades, cuando estás en medio del problema, cuando estás en medio de ese gran problema que no vas a saber cómo reaccionar, cuando tu hijo está en el peor día de sus días, cuando ves que tu hijo llega como una piltrafa arrastrándose, aún si vive en un departamento, por la escalera para poder llegar a abrir la puerta. Cuando ves que eso que tanto, o esa persona y ese ser humano que tanto amás dando tu vida por él, llega en la peor condición que puede llegar a tener un ser humano. El Señor es allí cuando actúa rápidamente. Dice la palabra de Dios: enseguida, dijo Jesús. Lo primero le dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Note que todo el versículo, todas sus palabras son puramente verbos y acciones, porque así es Dios. Dios no se queda quieto para con sus hijos, siempre está en una acción continua. Nunca te va a dejar solo, nunca te va a dejar sola, nunca te va a abandonar por más grandes que sean las dificultades o los problemas en tu vida. Nunca te va a dejar solo en el momento en que las olas te van arrastrando hacia la profundidad del mar. Nunca te va a dejar solo cuando ya no das pies en medio de las olas y te comienzan a hundir. Siempre hay alguien
que Dios te va a mandar para salvarte. Siempre hay alguien que Dios te va a mandar para que ponga ese salvavidas y arrastrarte. Y cuando ven que las cosas se ponen peligrosas y dificultosas en la vida, déjeme decirle que aún va a comenzar a añadir personas para comenzar a arrastrarte hacia la salvación, para que no pierdas el equilibrio y te lleven a la profundidad de la gran tormenta. Dios nunca te va a dejar solo. Dios nunca te va a desamparar. Dios siempre te va a dar una salida, porque Cristo es la solución a la vida de cada hombre y de cada mujer. Dios es la solución a tus problemas. Jesús le dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Sabe que vez tras vez, a lo largo de las Escrituras, desde el principio al final, habla de ánimo y habla de no temer? Hay un no temas para cada uno de tus días durante los 365 días del año. Pero también, vez tras vez, te va diciendo: ten ánimo. Ánimo es un término que puede ser aprovechado como sinónimo de las ideas como energía, esfuerzo, voluntad, valor, confianza, que es todo lo que te va queriendo quitar y desenfocar los problemas, las angustias, la tristeza, la desunión, los celos, la envidia, los pleitos. Te van quitando el ánimo, te van quitando las energías, te van quitando las fuerzas, te van robando la voluntad, te van quitando el valor. Ya no querés seguir adelante. Te van quitando las ganas de vivir, te van quitando las ganas de adorar a Dios. Porque es tan importante esa parte que finaliza esta ilustración en San Mateo. Terminan todos adorando a Jesucristo. Déjeme decirle que Dios va a comenzar a obrar de tal forma a tu favor en tu vida, que en esta noche yo te digo que tú y toda tu casa van a comenzar a arrodillarse ante la presencia del Señor. Y en juntos y en familias van a adorar al que tiene la salida a todos los problemas, por medio de la sangre que derramó en la cruz del Calvario para otorgar salvación y vida eterna. Recíbala en esta noche. Deuteronomio 31:6 dice: esforzaos y cobrad ánimo. Si usted lo está notando, es Deuteronomio capítulo 31, versículo 6. Dice: esforzaos. Luego le dice: cobrad ánimo. Continúa diciendo: no temáis. Y luego le dice: ni tengáis miedo de ellos, que el Señor tu Dios es el que va contigo y no te dejará ni te desamparará. Es palabra de Dios. Primeramente decíamos que ánimo es un término que puede ser aprovechado como sinónimo de las ideas, energía, esfuerzo, voluntad, valor, confianza. Y el temor se puede definir como una pasión de ánimo. Mire lo que estamos hablando y note la sabiduría tan bella de parte de Dios, que cuando habla de ánimo,
también cuando te dice que tenés que tener ánimo, te dice, no tengas miedo, no temáis. Y así fue como fue diciéndole vez tras vez, en los peores momentos de guerra, cuando podrían haber estado atemorizados, las milicias de Israel o del pueblo escogido de Dios en los tiempos antiguos, como Josué, con Caleb, con cada guerra que fue presentándose, el Señor le decía, esforzado, cobra ánimo, no temáis, no tengas miedo de ellos, que el Señor tu Dios es el que va contigo. Y así fue Jesús para con sus discípulos. En medio de la tempestad, en medio de la tormenta, no los abandonó, no los dejó solo, fue con ellos. Y sus primeras palabras les dice a sus discípulos, tened ánimo, yo soy presente, tiempo presente. No está ni antes ni después, es presente. Dios está presente en tu vida y en esta hora es el que está presente en tu ser, es el que está presente en tu matrimonio, es el que está presente en tu familia, es el que está presente en tus hijos. No le tengas miedo a lo que están pasando tus hijos. No le tengas miedo por lo que están atravesando. Ten ánimo, ten valor, ten confianza, ten fuerzas, ten fe, porque Dios es el que va con usted. Dios es el que va también a pelear por tus hijos. Y no tengas temor. Decíamos que el temor es una pasión del temor, que lleva a un sujeto, a una persona, a tratar de escapar de aquello que considera como arriesgado, o peligroso, o dañoso para su persona. Cuando ya Pedro se había metido en el agua, cuando le invita el Señor, cuando viene el desafío de Pedro y le dice, Señor, si eres tú, ordena que vaya. El dijo, ven, ven, le dice el Señor. ¿Cuántos aceptan el desafío de parte de Jesús? ¿Cuántos aceptan el desafío de creer que para Dios todo es posible? ¿Cuántos aceptan el desafío de que si Dios te dice no temas, ten ánimo, yo soy el que está contigo? Déjeme decirle que es porque Dios te está dando la salida a todos tus problemas. De que Dios está para darte una solución a cada dificultad. Déjeme decirle que es porque Dios quiere darle un orden a tu vida. Déjeme decirle que porque Dios quiere darle un orden a tu hogar. Déjeme decirle en esta noche, es porque Dios quiere darle orden y equilibrio a tu casa, a tu hogar y a tu familia. Ten ánimo, ten confianza, ten fe. Gloria a Dios. Cuando viene ese desafío y Pedro comienza a hundirse y comienza a extender su mano, así como esos niños que se estaban ahogando, que se lo estaba llevando el mar. Es cuando viene el Señor. Y a pesar de que le había dicho, ten ánimo, yo soy, no temáis.
Las fuertes olas y la fuerte tempestad desenfocaron la visión de Pedro a los ojos del Señor. Miró más esa turbulencia del mar y ese ruido, porque muchas veces las tormentas te aturden con esos grandes ruidos que pueden existir en el medio del mar. En el medio del mar es cuando vas a comenzar a sentir las grandes olas, las grandes tormentas, las grandes oscuridades, pero también las grandes voces de temor, las grandes voces de ruidos que van cayendo sobre tu vida, que van cayendo sobre un hombre, sobre una mujer, que van cayendo sobre cada ser humano. Y le quitaron el enfoque. Y cuando le quitan el enfoque, Pedro extiende su mano y comienza a dar grandes voces al Señor, diciendo: Señor, sálvame. Yo creo que fue una de las oraciones más cortas que puedan existir en la vida de un varón de Dios. Esa fue la petición que le hizo: Señor, sálvame. Pero en ese momento, el Señor, caminando por sobre las tormentas, porque así era extraordinario, así era Jesús, extraordinario. Muchas veces estamos acostumbrados a caminar sobre lo ordinario, que cuando vemos que las dificultades son grandes, empezamos a dudar y empezamos a caer. Y ahí es cuando se va hundiendo Pedro y viene la mano del Señor y las extiende hacia su persona y le dice con signo de exclamación: ¡hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste? Primero, podría haber sido como una exhortación del Señor hacia Pedro, cuando le dice: ¡hombre de poca fe! Si venías tan bien, tan enfocado, ¿qué fue lo que sucedió en tu vida? ¿Qué fue lo que pasó en el medio del mar? ¿Qué fue lo que sucedió si estabas caminando sobrenaturalmente por sobre la tormenta y las circunstancias? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que desenfocó tus ojos, tu visión, a lo que el Señor tenía preparado para tu vida? Pedro, esta historia podría haber terminado diferente. Quizás no solamente vos hubieses caminado sobre el agua, quizás se hubiesen animado tus consiervos y podrían haber descendido también a caminar sobre las tormentas y sobre las aguas del mar. Podrían haber aprendido todos. ¿Por qué dudaste? En el mejor momento arrojaste todo en el fondo del mar.
en el mejor momento de tu vida, por el mejor momento que estabas pasando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La historia podría haber sido diferente. Pero lo cierto es que aprendió a madurar. Tuvo una experiencia grandísima y enorme. Las manos de Jesús siguen extendidas hacia tu vida en esta noche. Y están para tocarte, para sanarte y para liberarte. Porque Dios quiere seguir haciendo grandes cosas con tu vida. Porque Dios quiere seguir haciendo grandes cosas en tu casa. Aquellos que están en esa barca, aquellos que están en esa casa, en tu hogar, Dios quiere seguir haciendo grandes cosas. Pero lo que necesita es que usted vuelva a tener esa visión, esa confianza, ese fervor, ese valor y esa dirección hacia las cosas de Dios, para hacer que todo lo demás sea cambiado y transformado. Porque Dios quiere hacer grandes cosas con tu vida. Primeramente empieza con tu vida para seguir con los demás. Primeramente empieza con tu corazón para que los tuyos sean salvos. Cuando el apóstol le dijo al guardiacárcel: cree en el Señor Jesucristo, cree en el Señor Jesús, recíbelo en tu corazón, ten el ánimo de recibirlo, ten las fuerzas, ten el valor para tenerlo. Porque eran épocas que no cualquiera se atrevía a recibir a Jesús en su corazón. Por eso le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Déjeme decirle en esta noche que si usted le da lugar a Jesucristo dentro de tu corazón, Él va a comenzar a actuar y Él va a comenzar a accionar. Y Él te va a dar ánimo, y Él te va a dar fuerzas, valor, confianza para seguir adelante. Y cuando tengas ese enfoque nuevamente hacia la persona de Jesús, es así cuando Dios comienza a accionar con gran poder, con gran explosión, con gran dinamismo, con gran fuerza, a activar su poder para que reciba la unción en su vida, para deshacer toda obra del diablo, y tú y toda tu casa sean bendecidas. Y para terminar, el último versículo termina diciendo, versículo 33, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Yo te pregunto en esta noche, ¿cuántos están dispuestos a pagar un precio por Jesús? ¿Cuántos están dispuestos? Déjeme decirle que Jesucristo va a hacer ese gran milagro en tu vida. Y a raíz de ese milagro en tu vida, va a hacer grandes cosas con toda tu familia. Y así como todos los que estaban en la barca se postraron ante la presencia del Señor, usted y toda su casa se va a arrodillar ante la presencia de Jesús para adorarle por toda la eternidad.